Hoy en Salud Integral hablaremos sobre la rinitis, cómo se origina y cuál es el tratamiento efectivo. Pues amigos, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, que es lo que es la rinitis alérgica, ¿ok? Rinitis alérgica que le da lo mismo a un lactante, que a un infante, que a un adolescente, que a un adulto. Pero sobre todo, le da a los más chavillos. Y bueno, ¿qué podemos identificar con eso? Que es una enfermedad más bien entre la infancia y la adolescencia. Y que ya cuando pasan ya la edad adulta es un poquito más raro. Y aquí lo interesante de esta rinitis alérgica es que hace aproximadamente 50, 60 años, pues no había, ¿ok? No existía. Y si existía era muy raro. O sea, ¿por qué? Porque realmente no veías a nadie que anduviera con su spray o con sus gotitas aquí y allá, como hay ahorita. Entonces, podemos inferir que es una enfermedad que se ha dado por la civilización y más que nada por la industrialización de nuestra comida, ¿ok? Entonces, aquí vamos a platicar acerca de todos los elementos que influyen en la rinitis y su supuesta, que no es supuesta, es verdadera, alérgica. Pero ¿de dónde viene esa alergia? Ese es lo interesante. Entonces vamos a ver aquí algunos detalles. Bueno, hay rinitis alérgica y dicen estacional, no estacional, pero no es cierto. Hay veces, yo tengo pacientes que es rinitis alérgica anual, o sea que es anual, porque le dura todo el año. O sea, chiquitos de diferentes edades, adolescentes de diferentes edades, que desde que amanecen, aquí tenemos las imágenes, ¿no? Están con estornudos muy frecuentes, con secreción nasal, con comezón de ojos, con lagrimeo, con irritación a veces de la garganta, ligera, pero no es tanto. Sobre todo te da a nivel nasal, ¿ok? Ya vimos todas las imágenes. Estos síntomas son los más comunes, lo que sucede en una rinitis alérgica, pero lo más interesante es que es todos los días y sobre todo, ¿a qué hora les pasa más a los niños, adolescentes y demás? En la mañana, tempranito, están levantando y empiezan a estornudar y estornudar y estornudar y hasta ya pasan media hora y ya como que se les calma y si hay algún cambio de temperatura, ok, les vuelve a dar. Bueno, entonces tenemos aquí que la rinitis pues puede dar todo el año. Okay. Vamos a ir descartando cosas, okay. Vamos a ir quitando elementos que pueden dar problemas. Obviamente usted debe si alguien tiene en su casa rinitis alérgica, pues no deben convivir con animalitos, o sea, que alguien que duerma con su perrito, su gatito, pues obviamente tiene más posibilidades de tener esta rinitis. La segunda, personas que duermen con aire acondicionado y demás tienen que estar revisando continuamente qué tan limpios están los filtros del aire acondicionado. No debe haber alfombras en esa casa, o sea, y tiene que haber mucha limpieza y cambio de sábanas y sobre todo de lo que es las almohadas, porque ahí se almacena mucha que le llaman microfauna. O sea, ¿qué es la microfauna? Pues son ácaros y muchos otros microorganismos como insectos, pero microscópicos, y que están ahí, sobre todo cuando no se cambian muy frecuentemente esas fundas de las camas, de las almohadas. Entonces, mínimo es una vez por semana que hay que limpiarlo y demás. La limpieza en cuarto de las personas alérgicas tiene que ser muy concienzuda, no debe haber libros, no debe haber cosas que guarden polvo, tiene que estar muy limpio de todo esto. Bien, si ya quitamos todo eso y el paciente sigue teniendo el problema, entonces tenemos que buscar otras causas. Ahorita, después de esta pausa, vamos a platicar de más causas que para mí son las más reales de la rinitis alérgica. La alimentación es la clave de una buena salud.
Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envía un mail a giteras59@gmail.com. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica y ozonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. Pues bien, ya platicamos algunas de todo lo que es preventivo de una rinitis alérgica. Pero ¿por qué se da mucho en este tiempo y más durante los últimos años, los últimos 20 años? Hay pues muchos pacientes que van con alergólogos. Yo recuerdo mi infancia y pregunté a mi mamá y a mi abuela hace tiempo que si había alergólogos cuando yo era niño. Me decían, no, pues no había. Y había estos trastornos de tanta escurrimiento nasal, estornudos y todo. No, pues a ti no te pasaba esto. Te empezó a pasar cuando ya estuviste en la preparatoria. Dije yo, bueno, ok, en la preparatoria. ¿Por qué me habrá pasado en la preparatoria y no en la infancia? Y entonces empecé a atar cabitos. Entonces, ¿cómo es que antes no había y ahorita sí hay? Si las flores siguen siendo flores, porque mucha gente dice, viene el polen. Aquí tenemos imagen del polen y de lo que es las flores y demás. En primavera hay muchísimo, es cierto. Y el polen es un alergénico, sí es cierto. Y después dicen, bueno, es que también después en verano hay mucha lluvia y mucha humedad, es cierto. Y la humedad también es alergénica, ok, entonces ya tenemos primavera, verano. Y en otoño e invierno también hay humedad de todo esto, de las esporas, de los hongos, de lo que quedó, y también le está produciendo alergia. Entonces tenemos que todo el año tiene alergia, tanto por polen, como por humedad, como por esporas de hongos. Entonces el problema, o sea, ni modo que vivamos en una burbuja, ni modo que nos cambiamos de planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer nuestras membranas del aparato respiratorio. Y aquí vienen entonces las causas verdaderas. Tenemos aquí una nariz, ¿ok? Sus labios, y es una nariz, es una mucosa. Aquí internamente hay una mucosa. Y aquí más arriba está conectada a unas áreas, aquí también hay otra área por acá, que le llamamos, es como unos huequitos, que se llaman senos paranasales, los cuales están cubiertos por una membrana mucosa, y aquí también una membrana mucosa. Pero aquí hay un vacío, aquí tiene que haber un vacío, que no debe haber ni mucosa ni nada. Entonces, y eso es lo que nos da como una caja de resonancia cuando uno habla, que se le oiga la voz mejor. Cuando estos senos paranasales se llenan de mocos, por la misma rinitis o ahorita le vamos a explicar qué pasa, empieza a haber, pues, se oye la voz muy rara, se oye la voz gangosa, se oye la voz diferente, porque ya esas cajas de resonancia se fastidiaron. Pero aquí lo interesante es que ya vimos que hay senos paranasales y hay nariz, okay, y aquí se inhala todo lo que quieras todos los días, y aquí hay una mucosa, ok. Esa mucosa, sobre todo en los infantes y adolescentes, todavía está, en ciertos casos, inflamada, pero inflamada a causa, sobre todo, y aquí va a haber controversia, por alimentos, aunque parezca mentira. El cuerpo reacciona a través de alimentos. Yo, pacientes alergénicos que llegan acá con esa rinorrea y demás, se le da homeopatía y que funciona maravillosamente. Pero si doy homeopatía más alimentación, el problema se les quita, pero se les quita en serio. O sea, 3-4 meses de tratamiento y adiós rinitis alérgica, si mantiene el tipo de alimentación. Y es que los pacientes que tienen inflamada toda esta parte de la mucosa, pacientes
que aquí tenemos imágenes que son excesivos lecheros, o sea, que toman excesiva cantidad de leche, excesiva cantidad de queso, excesiva cantidad de los yogures comerciales, que no es lo mismo que un yogur natural. El yogur comercial tiene grandes cantidades de azúcar, enormes, más bien es un postre más que una cosa alimenticia o de buena nutrición. Y excesivo harina, excesivo trigo, el trigo que se consume todos los días y en diferentes horas, excesivo de eso, y muy pocas cantidades de frutas frescas, muy poca cantidad de verduras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a reaccionar. Porque si nos damos cuenta, hemos tenido cientos de años, por no decir miles de años, más de 3.000, 4.000 años, consumiendo un tipo de alimentación. Y el cuerpo está acostumbrado genéticamente a ese tipo de alimentación, porque ya tenemos más de 3.000 años, 4.000 años de ese tipo de alimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando por los comerciales, por la propaganda, por todo, empieza a haber grandes cantidades de consumo de papitas que tienen tal o cual sabor, de palomitas que tienen tal o cual sabor, de yogur que no es yogur, que es un postre con un montón de azúcar, del pastelito de chocolate que no tiene chocolate, de la gran cantidad de pan con leche en la mañana, en la tarde, o de galletas con leche? Entonces el cuerpo dice, aguas, yo no estoy acostumbrado a esto, y empieza a reaccionar de una manera, no como las alergias que sabemos de que, ay, nos dio aquí tenemos imágenes, ¿no? Nos enronchamos todos, nos salió urticaria porque comimos tal cosa. No, esa es una alergia inmediata. Poco a poco se va congestionando el sistema linfático de tantas chucherías que acabo de mencionar, todo lo que acabo de mencionar, y hay un momento en que empieza a haber una reacción alérgica y se empiezan a disparar algo que se llama histamina. Aquí tenemos el nombre, la histamina. Y la histamina es un proinflamatorio, es un inflamatorio que es básico en nuestro cuerpo. Necesitamos la histamina para producir inflamación, si nos golpeamos, si nos cortamos y demás, es básica. Pero entonces estamos produciendo histamina en todas estas áreas de acá. Y también se produce algo que se llama inmunoglobulina E en grandes cantidades. Cualquier alergénico tiene esta inmunoglobulina E altísima, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para reducir las cantidades de histamina y inmunoglobulina E, pues evitar que el cuerpo responda con inflamación a través de una reacción de que dice, ya no quiero tanto embotellado, tantas papitas con sabor a pizza, tantas palomitas con sabor a queso cheddar, tanto sabor naranja, sabor fresa, sabor uva, sabor chocolate. Todos son sabores, no tienen nada. Nuestra industria, lamentablemente, está dada por algo que es falso, que no tiene lo suficiente. Ni siquiera los famosos jugos de manzana. Usted un jugo de manzana, de verdad, un extractor de jugos, y vea lo que nos venden, pues es agua azucarada con sabor a manzana y con mínimas cantidades de jugo. Ya ni siquiera, ya le dicen, ya no son jugos de manzana, son bebidas con un porcentaje de 10-15% de alcohol. Entonces una salsa capsu tiene, la mejor de las salsas capsu tiene 4% de jitomate, todo lo demás es química, azúcar y saborizantes y colorantes artificiales. ¿Ok? Entonces estamos viviendo en una falsedad. Si eso lo vamos sumando, va a llegar un momento en que el cuerpo reacciona de una manera alérgica y empiezan a subirse estas inmunoglobulinas, y en respuesta a que suben estas inmunoglobulinas, el cuerpo empieza también a producir histamina, y la histamina empieza a inflamar toda la mucosa, y obviamente una mucosa inflamada empieza a tirar agua, y viene la rinorrea, y viene aquí los ojos, viene todo el lagrimeo, comezón, se están frota y frota a los chiquitos la nariz y demás, y empiezan los estornudos todos los días en la mañana, y entonces pues es algo pues muy molestoso. ¿Y cuál es lo que básicamente se hace? Pues se hace un estudio, entre comillas, de lo que está alergénico, y le pinchan y le pinchan y le pinchan al pobre chiquito. Y no tengo nada contra ese tipo, pero hay otras formas de tratarlos, ¿ok? Entonces, de repente sale que es alérgico al pelo de camello. O sea, aquí no hay camellos, ¿ok?
Entonces, ¿cómo va a ser alérgico al pelo? Ok, sí, a lo mejor si usted va a Arabia te va a dar peor, pero hay una serie de cosas que no puede ser, o alérgico a la yema de huevo, o alérgico a la clara de huevo y demás. Pero en ningún momento en esas pruebas alergénicas ponen, porque no lo entiendo por qué, a ver, al colorante X30 y tantos que viene en los churritos sabor a queso, el colorante X47 que viene en la bebida sabor chocolate, o el sabor chocolate y demás. Háganlo y van a ver que ahí sí son alergias en serio. ¿Ok? Entonces vamos a platicar de cómo poder, bueno, antes de terminar, tenemos cuánto tiempo aquí, nos falta, terminamos 10 minutos en este, bueno, vamos a irnos al siguiente bloque y ahorita ya terminamos cuál es el tratamiento convencional y cuál es el tratamiento de raíz para quitar una rinitis alérgica. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica y ozonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envía un mail a giteras59@gmail.com. Pues bien, amigos, vamos a continuar con el tema de la rinitis alérgica. Algo muy claro, para dejarme bien en claro. Esto que vamos a platicar es la inmensa mayoría de los pacientes que tengo aquí en el consultorio, no de ahorita. Tenemos 35 años, ya casi 36, de tratar rinitis alérgica y todas con un excelente resultado si hacen las cosas como uno les manda. Porque en mi propio caso, yo empecé a tener rinitis alérgica cuando dejé la casa de desayunar y comer en mi casa y empecé a comer en la calle, en la preparatoria. Y comía muchas cosas que ya tenían conservadores y colorantes y saborizantes. Ya la comida sana de la abuela y de la mamá se hizo a un lado y fue cuando empezó mi rinitis. ¿Y qué me daban? Pues me daban antihistamínicos para que esto, aquí dice antihistamínico, para que la histamina no llegue. ¿Por qué? Porque la histamina llega, está en la mucosa y aquí hay receptores de histamina. Entonces el antihistamínico llega acá, ocupa el lugar del receptor de la histamina y cuando llega la histamina, pues ya su lugar está ocupado y entonces pues ya no puede actuar. ¿Ok? Muy bien. Pero la histamina, como sigue estando alta la IgE, la histamina sigue arriba todo el tiempo. En un paciente rico la histamina sigue arriba. Entonces termina el efecto del antihistamínico, vuelve a estar libre los receptores de histamina en la membrana celular y entonces si no toma el antihistamínico la persona, empieza la histamina a meterse en estos puntos y empieza a haber inflamación, se inflama toda la mucosa y empiezan los estornudos, el chorradero, la rinorrea que le llamamos. Chorradero es la palabra que hacemos aquí muy coloquialmente, pero es lo que es, pues todo lo que es la secreción nasal acuosa y hialina y demás. Bueno, ¿y qué es lo que damos? Antihistamínicos y más antihistamínicos y le damos vacunas para muchas cosas, pero muchas veces la alimentación sigue igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que yo hago acá es, así que comida humana, comida no industrializada. A los pacientitos así, en buen plan, les digo, señora, comida
como la que hacía su abuela o su bisabuela. O sea, frijolitos, lentejas, pollo, pescado, carne, hasta cerdo, no hay problema. Pero antes no se tomaba tanta leche, se tomaba leche de vez en cuando. Antes no había ningún tipo de jamones, esos quesos que ni siquiera son quesos, chocomiles o milos o lo que le quieran llamar, que no son realmente chocolate, son polvo sabor a chocolate. Quite todo lo industrializado y tome algunos medicamentos homeopáticos. Entonces, los medicamentos homeopáticos que utilizamos acá, aquí están los nombres y las imágenes. Allium cepa, que es la cebolla. Allium cepa pues ayuda mucho a la gente que tiene problemas alérgicos y que le lagrimean los ojos como cuando está usted partiendo cebolla. Tenemos también el Natrum muriaticum para gente que, aquí está la sal común, Natrum muriaticum, la sal común, para gente que consume muchas cosas que tienen exceso de sodio, sobre todo embotellados tienen exceso de sodio, las papitas y todas las golosinitas tienen exceso de sodio, la leche tiene exceso de sodio, el queso tiene exceso de sodio, aunque parezca mentira. Entonces necesitamos quitar eso y le damos natrum muriático. Y así como que la estrella de la película es aquí algo que se llama, es un musgo, que es súper, pero produce súper alergias ese musgo. Es casi un moho musgo que se da en las partes más húmedas de cualquier jungla, bosque, como le llamamos, y se llama Lycopodium clavatum, ¿ok? Y es que ustedes saben, la homeopatía cura lo similar, ¿ok? Si el Lycopodium clavatum en estado puro va a producir una reacción alérgica, pero en estado homeopático, o sea, ya diluido homeopáticamente decenas de veces, centenas de veces, va a producir un efecto exactamente contrario. Y el Lycopodium ayuda mucho a limpiar el hígado. Todas las alergias vienen de hígado, todas. O sea, ¿ok? El hígado no puede metabolizar lo que está entrando y empieza a haber una reacción alérgica en respuesta. Y empieza a subir la IgE y la IgE hace que también la histamina suba y empiezan las reacciones alérgicas. Y eso viene hasta en las alergias al camarón, suponiendo. Usted come camarón, el hígado dice, no puedo procesar el camarón porque no tengo las enzimas, lo que sea, para procesar el camarón. ¡Pum! Voy a decir a este niño que no me conviene. Y te llenas de ronchas, ¿ok? Y entonces, bueno, obviamente, ahí sí se tiene que tomar un antihistamínico, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Ayuda inmediatamente que bajen todas las ronchas. Pero tú ya sabes que el camarón no te cae bien, pues no lo comas, ¿ok? Pero es bien raro que alguien sea alérgico a una zanahoria, o a una calabacita, o a un chayotito. No, obviamente, porque son alimentos que el cuerpo recibe muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la alimentación, señora. Cambiar la alimentación de su niño, de su adolescente, hasta de su adulto. Evitarle durante un mes todo lo industrializado. Haz de cuenta que está en el rancho más alejado, donde no llega el camión de las papitas, el camión de los embotellados, el camión de los lácteos, el camión de los jamones, y que solamente va a comer lo que está en el rancho. Hasta la manteca, que eso es un tema que después platicaremos, la grasa tóxica, ¿no? Consuma manteca de cerdo, hágale sus huevitos, hágale su tomate con tomate y cebolla, su caldo de chaya, caldo de vegetales y demás. Y poco a poco va a ir viendo cómo los síntomas de esta nariz, de estos ojos, de esta garganta, van a ir bajando, bajando, bajando. El hígado se va a ir desintoxicando de tantas saborizantes, colorantes y exceso de sodio de mala calidad, que no es el mismo sodio que viene en las verduras, porque todas las verduras también tienen sodio, hay de sodios a sodios, va a ir bajando y cuando vamos a ver, ya no tengo. Y medicación homeopática, que le puedo asegurar que si hacen las dos cosas, la alimentación y medicación homeopática, 3-4 meses, se va a usted a librar de la rinitis alérgica. Y después platicaremos qué es lo que produce tanto antihistamínico, obviamente produce sinusitis, y eso será tema de otro programa. Hasta pronto. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis.
Si quieres conocerla, envía un mail a gitera59@gmail.com. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica y ozonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15.